Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Paola Barragán y en calidad de directora del proyecto de inversión pública transparente de USAID y de moderadora, les doy la bienvenida a este evento del lanzamiento del programa de certificación antisoborno para pymes embajadoras de la integridad. Este programa resulta de la alianza establecida entre Empresarios por la Integridad y el proyecto de inversión pública transparente de USAID, en apoyo al programa de certificación antisoborno de Empresarios por la Integridad. USAID contribuirá ampliando la certificación que actualmente se aplica por empresas grandes a las pequeñas y medianas empresas del sector construcción y su cadena de valor de las 5 regiones en las que interviene el proyecto de inversión pública transparente de USAID, que son Cusco, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura. El programa de certificación antisoborno para pymes embajadoras de la integridad y la temática del panel se inscriben en el marco de una corriente ya establecida y que el Banco Mundial ha definido como la acción colectiva para enfrentar el fenómeno de la corrupción en la relación público-privada. La acción colectiva es un proceso colaborativo y sostenido de cooperación entre partes interesadas, aumenta el impacto y la credibilidad de la acción individual, incorpora a los jugadores individuales y vulnerables en una alianza de organizaciones afines, y nivela el campo de juego entre los competidores. La acción colectiva puede complementar, sustituir temporalmente o fortalecer las leyes locales, nacionales, que sean débiles y las prácticas de corrupción. Este evento se realiza en alianza con la Contraloría General de la República, con FIEP y para efectos de difusión con la revista especializada Constructivo. Simplemente 2 pautas técnicas antes de comenzar el evento. Les voy a solicitar amablemente a los panelistas que mantengan activas sus cámaras durante el evento y que enciendan su audio solamente al momento de su intervención. Al final del panel, los panelistas podrán contestar a 2 preguntas, por lo que les recomiendo formular alguna pregunta que tengan en el chat de la plataforma Zoom que está a su disposición. A continuación, entonces, y para dar inicio a este evento, tengo el placer de presentar al señor Gene Thomas, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, para que nos dé unas palabras de ocasión. Gene, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Quiero saludar especialmente el señor Contralor General de la República, Nelson Schack, también el señor presidente de la CONFIEP y de Empresarios por la Integridad, Oscar Caipo, señora presidente de la Asociación Peruana de Pequeñas y Medianas Empresas del Perú, Ana María Choquehuanca, señor presidente de Sodexo Perú, Alfonso de los Heros, directivos de las cámaras de comercio regionales y de las cámaras regionales de la construcción, asociaciones gremiales asociadas a CONFIEP, Paola Barragán, jefa del proyecto de inversión pública transparente de USAID, colegas de USAID y público en general. Soy Gene Thomas, director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en el Perú. Es para mí un honor participar en el lanzamiento del programa de capacitación y coaching para la adopción del modelo de prevención anticorrupción y su posterior certificación dirigido a las pymes. Quiero felicitar a Empresarios por la Integridad por esta iniciativa de desarrollar un modelo antisoborno para el sector empresarial del Perú y adaptarlo a las pequeñas y medianas empresas. Desde USAID nos complace trabajar en alianza con Empresarios por la Integridad para difundir este modelo y la creación del programa de certificación pymes embajadores de la integridad. Esta es una iniciativa poderosa para aplicar las buenas prácticas empresariales que favorecen negocios íntegros y libres de corrupción. El gobierno de los Estados Unidos está comprometido con la lucha contra la corrupción a nivel mundial y con nuestros socios como ustedes. El 3 de junio, el presidente Biden firmó el memorando sobre el establecimiento de la lucha contra la corrupción como un interés fundamental para la seguridad nacional. Este memorando reconoce que la corrupción
corroa la confianza pública, obstaculiza la gobernanza eficaz, distorsiona los mercados y el acceso equitativo a los servicios, socava los esfuerzos de desarrollo, contribuye a la fragilidad nacional, el extremismo y la migración, y proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo. Cuando los líderes roban a los ciudadanos de sus naciones o los oligarcas desobedecen el Estado de Derecho, el crecimiento económico se desacelera, la desigualdad aumenta y la confianza en el gobierno se desploma. En términos financieros, los costos de la corrupción son muy altos. Se ha estimado que los actos de corrupción minan entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. El abuso de poder para beneficio privado, la apropiación indebida de activos públicos, el soborno y otras formas de corrupción afectan a todos los países y comunidades. Este memorando del presidente Biden contiene medidas que el gobierno de los Estados Unidos se compromete a promover y reforzar. Entre ellas, fortalecer la capacidad de las autoridades e instituciones nacionales, tanto del gobierno como de la sociedad civil y del sector privado, para implementar medidas de transparencia, supervisión y rendición de cuentas. Esas medidas contrarrestan la corrupción y brindan a sus ciudadanos acceso a información utilizable sobre programas, políticas y gastos gubernamentales. Estamos convencidos que al prevenir y contrarrestar la corrupción y demostrar las ventajas de una gobernanza transparente y responsable, podemos asegurar una ventaja fundamental para el desarrollo de nuestros países. Este programa que hoy inicia es un ejemplo del trabajo que venimos realizando junto con el sector privado, con las asociaciones empresariales y con las pequeñas y medianas empresas, que son esenciales para el desarrollo del país. Al mismo tiempo, desde USAID y la Embajada de los Estados Unidos, estamos comprometidos en apoyar los esfuerzos del gobierno del Perú en su lucha contra la corrupción y por ello trabajamos también con sus principales entidades. Queremos resaltar el rol de la Contraloría de la República para promover la lucha contra la corrupción y fomentar la integridad de la gestión pública. Reconocemos y facilitamos también los avances en el control y supervisión que vienen haciendo otras entidades gubernamentales, como son el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, y la Secretaría de Integridad Pública. Desde USAID, seguiremos apoyando los esfuerzos del Perú para el fortalecimiento de un Estado y sector privado transparente e íntegro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jean. Jean Thomas, director de USAID en el Perú. Doy entonces a continuación la posta al señor Oscar Caipo, presidente de CONFIEP y presidente también de Empresarios por la Integridad. Adelante, Oscar, por favor. Gracias, Paola. Comienzo también saludando al señor Contralor General de la República, Nelson Schack, al señor Jean Thomas, director de USAID, a la señora Ana María Choquehuanca, que además de ser presidenta de la Asociación PYME Perú, es segunda vicepresidenta de CONFIEP y trabajamos muy de cerca, colaborativamente, al señor Alfonso de los Heros, presidente de Sodexo y una de las primeras empresas certificadas por Empresarios por la Integridad, y saludar a todos los que nos están acompañando en este importante evento de lanzamiento. Quiero comenzar felicitando a USAID por promover este proyecto tan importante para el país, ¿no? Y agradecer también la oportunidad de colaborar en esta iniciativa
al equipo de Inversión Pública Transparente, a Paola Barragán, a Jessica Soto y también a Mariluz Santana, que han trabajado arduamente en las últimas semanas para poder llegar hasta aquí y poder lanzar esta importante iniciativa. Complementando lo que ha presentado Jim Thomas, en mi humilde opinión, la corrupción es el principal problema que afecta al país, ¿no? Es una de las principales causas de los grandes problemas que nos aquejan como peruanos y que aquejan a toda nuestra población, ¿no? La falta de un sistema de salud de calidad, integrado, los problemas que tenemos de educación, ¿no? La anemia, la formalización, la falta de institucionalidad que hemos visto en los últimos años, sobre todo en los últimos 4 años, y la lista puede ser larga, pero considero que detrás de todos estos problemas, una de las principales causas en la raíz es la corrupción. Y no haber resuelto estos problemas, estas necesidades básicas que tiene nuestra población, no solamente ha tenido un altísimo costo económico, como lo mencionó Jim Thomas, como también un importante informe de la Contraloría General de la República lo ha cuantificado. El costo no solamente ha sido económico, sino que el costo también ha sido en la pérdida de miles de vidas durante esta pandemia. Somos el país que más muertes tenemos por millón de habitantes por la COVID-19. Hemos perdido más de 180,000 vidas y esto es realmente una tragedia nacional que nos debe invitar a reflexionar de por qué cosas así pueden pasar en el Perú de cara al Bicentenario. Estoy aquí con 2 sombreros, el de Confiep y el de Empresarios por la Integridad. Quiero, en nombre de Empresarios por la Integridad, en primer lugar, contarles que somos un movimiento de líderes empresariales comprometidos en promover el cambio cultural en nuestras empresas para hacer lo correcto siempre, pero no quedarnos ahí, sino también que buscamos desde el sector privado colaborar en alianzas como esta que presentamos aquí con otros actores, la Contraloría General de la República, la Secretaría de Integridad Pública, adscrita a la PCM, USAID, Alliance for Integrity, CAPECO, el Gremio de la Construcción y Confiep, para poder ayudar a luchar contra la corrupción, este problema tan importante que nos afecta tanto, ¿no? Y promovemos una serie de iniciativas concretas que buscamos que tengan alto impacto para todos los peruanos, ¿no? En primer lugar, lanzamos la certificación antisoborno en un inicio para la gran empresa. A finales de 2018 logramos en el 2019 certificar a 14 empresas en 11 sectores, líderes en 11 sectores de la economía del país. En 2020 llegó la pandemia y todo lo que teníamos en proceso se puso en stand-by, y obviamente hemos retomado en el 2021 y estamos con una buena perspectiva de poder duplicar el número de empresas grandes certificadas en los próximos meses. Sin embargo, en este periodo aprovechamos esta pequeña pausa que nos daba la pandemia para poder trabajar en diseñar y lanzar la certificación antisoborno para la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Así que con eso estamos listos pues para poder atender también a este segmento, porque el problema de la corrupción nos afecta a todos, ¿no? Empresas grandes, empresas medianas, empresas pequeñas, ¿no? Y en general a todo el país en muchos momentos, inclusive de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y por eso estamos trabajando en 2 frentes para poder ayudar a escalar estas iniciativas. Uno de ellos tiene que ver trabajar con las empresas grandes que ya están certificadas. Estamos promoviendo que puedan las empresas grandes extender en su cadena de valor, en sus proveedores o sus clientes B2B, pymes, la implementación del modelo de prevención, la certificación posterior, pero sobre todo el cambio cultural tan necesario para el país. Y otra iniciativa es esta que vamos a estar presentando más adelante y regresaré en unos instantes, ¿no? En mi rol como representante, presidente de Confiep, nos hemos aliado a esta iniciativa para ayudar a escalarla, ¿no? También llevarla dentro de nuestros 22 gremios, entre los cuales está
la Asociación de PYME Perú, y también aprovechar que tenemos alianzas con cámaras regionales a lo largo del país. Quiero finalizar esta parte haciendo un llamado a más empresas grandes y más líderes empresariales para que se sumen a esta causa de promover la integridad y luchar contra la corrupción, y a las pymes, ¿no?, asistentes a este evento y las que nos verán por redes sociales y en los rebotes que tengamos, que se sumen también para ser parte de este movimiento tan importante por el Perú. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por tus palabras y este llamado a la acción a todas las empresas grandes y a las empresas pequeñas y medianas. Vamos a dar paso entonces ya a la presentación como tal del programa Certificación Antisoborno para Pymes, Embajadoras de la Integridad. La colaboración del proyecto de USAID, Inversión Pública Transparente, para el programa de certificación antisoborno dirigido a pymes, se inscribe en el marco de 3 objetivos que persigue el proyecto que ustedes ven en pantalla. El primero es fortalecer los mecanismos de control, supervisión y prevención de la corrupción en la inversión y la contratación pública. El segundo es construir alianzas con el sector privado para promover la integridad y combatir la corrupción, tanto del sector, digamos, entre la relación sector público-privado como al interno del sector privado. Fortalecer la veeduría ciudadana en inversión pública y contratación para asegurar el uso transparente y eficiente de los recursos públicos en las 5 regiones priorizadas en las que trabajamos, que son Piura, Lambayeque, Lima, Cusco y Loreto. En la siguiente diapositiva van a ver que el proyecto tiene un horizonte de 5 años, hasta diciembre del 2024. Y para lograr estos objetivos en el Estado, hemos priorizado, establecido relaciones institucionales con la Contraloría General de la República, el Organismo Superior de Contratación del Estado, la Secretaría de Integridad, las Secretarías de Integridad Pública y de Gobierno Digital y Servir. En el sector de sociedad civil tenemos una alianza con la Transparencia y Proética, que es el capital peruano el capítulo peruano, de la Organización Transparencia Internacional. En el sector privado, como lo señalaba Oscar, tenemos alianzas además de Empresarios por la Integridad con Perú Cámaras, las cámaras de comercio de Cusco, Lambayeque, Piura, Loreto y Lima, los CAPECOS regionales, colegios de ingenieros de las mismas regiones, CONFIEP y el Consejo Privado Anticorrupción. Esta multiplicidad de actores privados y públicos que se puede ver en la siguiente diapositiva, Roberto, por favor, y que las que acabo de mencionar, responde precisamente al reconocimiento de que la corrupción es un fenómeno que debe ser abordado por todos los actores de la sociedad, y en este caso de la sociedad peruana. Y es esa la razón por la cual, digamos, la multiplicidad de actores con las que trabajamos, siempre buscando fomentar y construir puentes de diálogo y de acción colaborativa. Y ya en la última diapositiva, antes de pasarle, darle el pase a Oscar Caipo, básicamente en el proyecto de Inversión Pública Transparente de USAID estamos buscando precisamente fomentar esta acción colectiva de las que les hablaba, y el programa de certificación antisoborno para pymes, embajadoras por la integridad, es un ejemplo de cómo se puede mejorar el rol del sector privado en la lucha contra la corrupción, incluyendo la mejora de su colaboración con entidades del Estado. Y esto puede pasar, y así lo estamos haciendo en el proyecto, a través de procesos de veeduría ciudadana, elaboración de estándares de integridad para la contratación pública, modelos de cumplimiento y antisoborno como este que se está presentando este día, el trabajo a nivel de la transparencia, los datos abiertos, el acceso a información pública, la colaboración y la generación de planes de acción público-privados con el único objetivo de mejorar la cultura de integridad en el Perú. Y en definitiva, eso es lo que se está tratando de hacer, porque al fin y al cabo, si no es, o sea, esto debe ser una acción de todos los actores, debe haber un compromiso de todos, porque en esta relación público-privada las diferentes partes tienen diferentes intereses, y la idea es generar valor público a través justamente de la acción colectiva. Ese es el marco entonces en el que se inscribe el lanzamiento de este programa. A continuación entonces le doy el pase a Oscar Caipo para que nos dé una descripción un poquito más aprofundizada de lo que implica el programa, cuáles son sus objetivos, el contenido y sus alcances.
Adelante, Oscar. Muy bien, gracias, Paola. Si me ayudan con el siguiente slide, pasar a la siguiente página. Muy bien, les voy a compartir con todos los asistentes en qué consiste el programa Pymes Embajadoras de la Integridad. De día, soy presidente de Confiep, tarde y noche. Recuerdo que soy consultor también, he tenido el placer de trabajar junto con Paola Barragán, Jessica Soto y Mariluz Santana en diseñar esta iniciativa. Siguiente, por favor. Lo que estamos buscando es que, así como en Empresarios por la Integridad hemos identificado a las empresas en distintos sectores que se han sumado a este movimiento y están liderando el cambio en sus sectores y en el sector empresarial, estamos buscando poder identificar y seleccionar a 8 empresas, a 8 pymes que puedan jugar un rol muy similar. Y el alcance de esto va a ser en las 5 regiones que el proyecto Inversión Pública Transparente tiene de alcance en su trabajo. Cusco, Lambayeque, Lima, Loreto y Piura, ¿no? Son parte de las regiones en las cuales vamos a buscar comenzar por identificar un número de pymes que puedan postular, ¿no? Y seguir un cierto proceso hasta poder llegar a la selección final, ¿no? El objetivo es que las pymes, las 8 pymes seleccionadas, puedan, en primer lugar, les vamos a ayudar a implementar los elementos mínimos del modelo de prevención anticorrupción que la legislación peruana promueve, establece, y finalmente también van a poder postular para obtener la certificación antisoborno para pymes de Empresarios por la Integridad. Siguiente, por favor. Siguiente página. Muy bien. Y para esto vamos a tener, antes de iniciar el proyecto, 2 fases. Una fase de selección, que va a ser una especie de primer filtro. Las empresas interesadas van a llenar un cuestionario que va a permitir hacer un autodiagnóstico a través de un formulario web para ver si están listas para poder participar, porque hay un cierto nivel de capacidades necesarias y de exigencia para poder llegar a participar de esta iniciativa. Van a responder 4 preguntas iniciales que obviamente serían de descarte y luego otras preguntas más para completar 10 preguntas, de tal manera que vamos a poder tener un primer filtro, ¿no? Y de una lista un poco más larga, quedarnos con una lista más corta para comenzar la segunda fase de evaluación, en donde vamos a las que pasaron la fase de selección, enviarles una ficha de datos a través también de un formulario web para que lo puedan completar y nos permitan levantar información que nos dará mayor detalle sobre las empresas, poder hacer una especie de due diligence, ¿no? Y poder hacer algunas verificaciones de tal manera que al final del proceso podamos seleccionar a las 8 pymes finalistas para poder participar de este programa. Siguiente, por favor. Y el programa tiene a su vez 2 fases, ¿no? Las 8 pymes ya seleccionadas, finalistas, van a participar de 6 talleres, ¿no? Tantos talleres como elementos tiene el modelo de prevención de la ley, el taller 1 y 2, pues una parte muy relevante para poder empezar a trabajar el modelo de prevención es identificar, evaluar y poder mitigar los riesgos de corrupción. Luego en el taller 3, poder definir quién será el encargado de prevención y cómo se designará. El taller 4 sobre el canal de denuncias, que es muy importante, y el señor Contralor va a presentar también la importancia que tiene la denuncia en la lucha contra la corrupción. El taller 5, poder tener los mecanismos de evaluación y monitoreo del modelo de prevención para que pueda mantenerse vivo y efectivo en el tiempo y no solamente al inicio de la implementación. Y obviamente el taller 6, que requiere la difusión y la capacitación del equipo de las organizaciones, de las 8 organizaciones PYME seleccionadas para este proyecto.
Entre los talleres vamos a tener horas de asesoría, de acompañamiento para permitirles avanzar. Luego de completar esto en 6 semanas, tenemos una siguiente fase que dura 14 semanas, porque tenemos que ver en el campo y puesto a prueba el modelo de prevención, y luego de tenerlo algunas semanas a prueba y en funcionamiento, vamos a tener sesiones de preparación para la auditoría, darles el soporte para preparar la documentación que se requiere para esa auditoría, y el tercer paso es que se lleve a cabo la auditoría de certificación de empresarios por la integridad y puedan ostentar este logo, este símbolo de certificación que vemos en la parte superior derecha de esta lámina. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los beneficios de participar? ¿Por qué es importante para las pymes que están participando y las pymes que van a escuchar el rebote en redes sociales de esta importante iniciativa? En primer lugar, van a poderse proteger legalmente, ¿no?, de los riesgos de corrupción a las cuales son expuestas, ¿no? Hemos escuchado en reuniones con las pymes que se sienten muchas veces agraviadas, abusadas, porque se encuentran cada vez que quieren hacer empresa y que lo quieren hacer correctamente, se encuentran pues con trámites y con pasos y con pedidos que no les permiten avanzar. Por otro lado, van a poder ser parte de este movimiento de integridad, como mencionamos al inicio. Esto no es exclusivamente para empresas grandes, esto es para todas las empresas y a nivel nacional. Y obviamente les va a servir internamente como un mecanismo, como una cultura corporativa, de tal forma que la empresa se pueda conducir basada en valores. Y finalmente, no menos importante, poder acceder al canal de denuncias que nos brinda la Contraloría General de la República como un beneficio, ¿no?, y una herramienta más para poder luchar contra la corrupción. En resumen, y esto dicho por pymes, con las cuales tuvimos un evento previo de conversación con respecto a lo que significaba incorporarse en estas iniciativas de integridad, les va a permitir tener mayor acceso a mercados, ¿no? Les eleva el perfil, ¿no? Y van a poder entrar a mercados a los cuales antes no podían entrar. Eso le va a permitir hacer más negocios, por ende crecer y desarrollarse, pero también poder ser más resilientes. Siguiente, por favor. Y finalmente, así como tenemos esta lista y la mostramos de tiempo en tiempo en redes sociales, en los eventos, en los CADES ejecutivos, que ustedes también puedan agregar sus logos y sus marcas a esta lista y puedan comenzar a liderar el cambio en sus regiones, en la cadena de valor del sector producción y dentro de la comunidad de pymes. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. En realidad es un programa bastante completo. Acompaña a las pymes a lo largo de todo el proceso. Es un programa individualizado, permite responder a las necesidades específicas de las pymes, y creo que es una oportunidad, una gran oportunidad para aquellas pymes que están interesadas en mejorar su valor reputacional, mejorar la manera en la que puede contribuir a hacer negocios con integridad. Muchas gracias nuevamente, Oscar. Estábamos justamente a punto de iniciar la ponencia del señor Contralor de la República, el señor Nelson Schack. Así que sin más, le voy a dar el pase para que nos pueda hablar acerca de la importancia de la denuncia en los modelos de prevención de corrupción y el rol de la Contraloría General de la República. Adelante, señor Contralor. Gracias, Paola. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Un saludo muy especial a don Oscar Caipo, nuestro presidente del CONFIEP y también de Empresarios por la Integridad, igual a Jim Thomas, director de USAID en el Perú, a Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación Nacional de Pymes, a Paola Barragán, nuestra directora del proyecto de USAID, TAPI en el Perú, igual al señor gerente general de Sodexo, don Alfonso de los Heros Echecopar, y a todos los representantes de pymes, cámaras de comercio, redes de integridad, que ahora nos acompañan virtualmente. El tema para nosotros es una gran satisfacción poder participar con ustedes de este evento de lanzamiento del programa de certificación antisoborno para pymes embajadoras de integridad y poder compartir con ustedes algunas ideas respecto de cómo funcionaría el canal, cómo funcionaría para ustedes.
en la medida de que logren después el tema de la certificación, ¿no? A ver, permítame compartir rápidamente esta... no tengo la posibilidad de compartir, Paola. Ya está. Necesito que me habiliten. Ya está, Nelson, puedes compartir ahora. Gracias. Entonces decía, tal como en la misma línea que ha planteado Oscar y lo ha mencionado también Gina al hacer referencia a este memorándum del presidente John Biden, y también lo ha mencionado Paola, lo cierto es que la corrupción no es un problema del gobierno, o mejor dicho, no es un problema solo del gobierno, es un problema del Estado, que es más que el gobierno. De hecho, por ejemplo, ahorita en las elecciones generales 2021 lo que está cambiando es el gobierno. El Estado no cambia, ¿no? Está cambiando solamente 2 poderes del Estado y el resto de las instituciones no están cambiando. Pero por otro lado, en realidad ni siquiera es un problema del Estado, es un problema de la sociedad. Y solamente si trabajamos juntos vamos a poder resolver y mitigar ese problema. En todos los países de la Tierra hay problemas de corrupción. Pero el gran problema es como suelen decir, ¿no? En todos sitios se cuecen habas, ¿no? Lo que pasa es que a veces en el Perú uno piensa que solo en el Perú solo se cuecen habas, ¿no? Entonces, nunca vamos a evitar de que haya problemas de corrupción, siempre van a haber casos, pero precisamente lo que distingue a las sociedades que han resuelto este problema a nivel de problema público es que los sistemas funcionan y permiten procesar esos casos de corrupción y minimizarlos. En todos los países, en los países más transparentes, con menor corrupción, existen casos, porque al final, más allá de todo lo que uno pueda hacer en materia de mejorar los procesos y las capacidades de prevención, de detección, de investigación y de sanción, al final la corrupción es un acto personal, y eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Y eso tiene que ver con los valores. Sin embargo, lo que tenemos que hacer, y muy rápidamente, porque de eso va a depender nuestro proceso de desarrollo, nuestra consolidación democrática, tal como se ha mencionado, es que tenemos que generar mecanismos que ayuden a mitigar este problema, a reducirlo sustancialmente, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con esta iniciativa que han planteado y que yo tengo mucha alegría, digamos, de que ahora pueda extenderse a nivel de las pymes, porque el tema de Empresarios por la Integridad y la relación con la Contraloría General de la República nació, me acuerdo, en el CABE del 2017, ¿no? Ahí conversamos con Oscar, incluso con nuestro past presidente, Oscar Caipo, nuestro querido amigo, y se implementó un mecanismo, ¿no? La Contraloría siempre ha estado directamente relacionado con el sector público, no tanto así con el sector privado. Pero creo que todos ya hemos comprendido de que no hay corrupto sin corruptor. Y por lo tanto, el sector empresarial, lejos de ser parte del problema, tiene que ayudarnos a ser parte de la solución. Y por eso creamos este mecanismo de cooperación entre Empresarios por la Integridad y la Contraloría. Que tal como ha dicho Oscar, en breve, para ustedes, las pymes que van a calificar, se va a abrir la posibilidad de acceder a un canal de denuncias especial, digamos, un canal de denuncias VIP, si quieren. Porque como se imaginarán, la Contraloría atiende miles de denuncias, cientos de denuncias que se presentan a nivel nacional, no solo de los empresarios, sino también de los ciudadanos, de los congresistas, de los medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, en todo este proceso, como les estaba diciendo, que es lo que vamos a compartir con ustedes, Empresarios por la Integridad tiene un módulo especial, ¿no? En el cual podemos hacer que la atención de la denuncia sea mucho más rápida, ¿no? Es decir, un fast track, digamos. Pero para eso, Empresarios por la Integridad tiene acceso al sistema de denuncias en una plataforma que hemos diseñado en conjunto y que opera al interior de su intranet. Por tanto, solamente puede estar activa para aquellos miembros certificados de Empresarios por la Integridad. Incluso les damos un código especial para que sus denuncias se puedan discriminar automáticamente de las cientos de denuncias que nos llegan periódicamente. Son más de 7.000, este año esperamos llegar a 9.000 denuncias que se procesan en la Contraloría, ¿no? Permítame rápidamente usar este PowerPoint que mis queridos colaboradores aquí en la Contraloría han preparado, ¿no? Porque si no lo uso después se resiente, ¿no? Pero ya gran parte de lo que les he dicho está contenido en estas filminas, ¿no?
O sea, el ecosistema de control es el que tiene que funcionar. Y el ecosistema de control tiene una parte pública, que es al interior está la coordinación de las distintas instituciones que luchamos contra la corrupción formalmente, como por ejemplo la parte de la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría, pero también parte del ecosistema de control es el control político que se ejerce desde el Congreso, ¿no? Y evidentemente están los medios de comunicación, la sociedad civil a través del control social, y ciertamente las empresas públicas, las empresas privadas a través del compliance, ¿no? Ahora, como les decía, este año esperamos atender casi 9.000 servicios de control, denuncias que nos van a llegar, ¿no? Cada vez estamos creciendo más a través de estos canales. Pero si se dan cuenta, solo el 4% de todos esos casi a la fecha, ¿no? 5.000 denuncias de este año que hemos recibido en lo que va de estos primeros 6 meses, es solamente proviene de empresas, ¿no? Claro, hay que ser conscientes también de que muchas denuncias anónimas son también empresariales, ¿no? Porque naturalmente una empresa que se ve que está siendo extorsionada, digamos, en un proceso de contratación, naturalmente piensa 3 veces antes de hacer pública su denuncia desde la perspectiva de que puedan identificar que ella ha hecho la denuncia, porque al final esta empresa tiene que seguir trabajando y lo más probable es que tenga el temor de que si hace la denuncia públicamente, digamos, después nunca la van a volver a contratar, ¿no? Entonces, por eso seguramente el tema empresarial está también dentro de ese 14% anónimo, sobre el cual no podemos saber quién ha generado la denuncia. Sin embargo, aún así, es poco, porque en realidad, si estamos hablando, pensamos, como todos nosotros, de que el diezmo está generalizado, la mordida, la coima, el soborno, etcétera, está, para hablarlo en términos más propios, digamos, el cohecho está presente en un montón de transacciones públicas, nadie mejor que los propios empresarios, honestos, que puedan tener la información de primera mano y de manera oportuna para poder hacer esa denuncia. Lo que ha venido sucediendo ciertamente es que hay un gran desgaste, ¿no?, en la confiabilidad, en la capacidad de respuesta del Estado cuando se hacen estas denuncias. Entonces la gente ya no denuncia porque ¿para qué va a perder tiempo en denunciar?, ¿no? Eso estamos tratando de cambiar en la Contraloría. Durante los últimos años hemos generado un nuevo sistema de canal de denuncias. Ahora esas denuncias se atienden en menos de 30 días. 30 días es el estándar. Cuando llegamos eran como 100, eran más de 180, ¿no? Pero hay que entender bien cómo es este procedimiento, ¿no? Y les decía, solo para terminar, yo siempre he dicho que el control social es el mejor aliado del control gubernamental, ¿no? El control que hacen los ciudadanos, nos da cobertura, nos da información, nos permite llegar a donde nunca llegaríamos con auditores, o sea, con funcionarios públicos. No tenemos los suficientes funcionarios públicos para poder controlar todas las transacciones que se hacen, ¿no? Solamente para que tengan una idea, cada año se hacen más de 50.000 transacciones en el Estado peruano. Se manejan más de 150.000 millones de soles en esas transacciones. Los principales problemas están en las obras, sí, pero las obras en realidad hay más de 30.000 obras que se ejecutan, que están en ejecución cada año. Entonces, es materialmente imposible mirarlo todo, ¿no? Incluso si quisiéramos mirar lo más importante, la Contraloría en sí no tiene la capacidad para llegar a más del 10% de las transacciones que se generan. Entonces, hay un 90%, ¿no?, de transacciones en el Estado, ¿no?, que me refiero a las entidades del gobierno nacional, regional y local, más de 24 millones de transacciones que se giran a través del Sistema Integrado de Administración Financiera anualmente, ¿no? Y que permiten la ejecución de todo el presupuesto. Pero en esas transacciones, el ciudadano no tiene, ni va a tener nunca, la misma información en términos de calidad, en términos de oportunidad, que el propio empresario honesto que ve que le van a ganar la adjudicación de la buena pro de mala forma. De mala forma porque el funcionario público es malo, o que también porque algún otro colega suyo es malo. Es por eso de que queremos hacer un esfuerzo para ampliar la proporción de empresas que nos dan la información y hacen la denuncia. Porque lo más probable es que si es que logramos algún mecanismo
que permita discriminar las denuncias maliciosas, porque claro, un empresario puede ver que ha habido un problema, puede impugnar, pero claro, tiene que irse a través del sistema administrativo de contratación pública y tiene que pagar. En cambio, lo mejor es más fácil, hace una denuncia de corrupción por la Contraloría. Eso es lo que no podemos permitir. Y es por eso que este mecanismo, que les voy a comentar, está circunscrito a que las empresas que lo van a usar estén organizadas y que el gremio que los organiza, en este caso Empresarios por la Integridad, digamos, la organización que les da el paraguas, garantice, es por eso que tienen que ser objetos de un proceso de certificación, garantice estándares éticos y estándares anticorrupción en la gestión de esa empresa. Este es el mecanismo en el cual opera la Contraloría, que está integrado, interopera con varias bases de datos, etcétera, etcétera. Es por eso que cuando hacen las denuncias podemos saber discriminar quiénes son los ciudadanos que denuncian y quiénes no, ¿no? Hay un mecanismo en el cual hay una encriptación para que ese proceso sea realmente seguro y no tengan problema en que, digamos, esa denuncia se va a filtrar rápidamente. Pero lo cierto es que es muy poco probable que la denuncia al final no se sepa, ¿no? Siempre la gente va a saber qué es lo que ha pasado. No necesariamente en ese momento, seguramente años después, pero siempre se va a poder saber, ¿no? Es por eso de que, como les decía, desde que se presenta una denuncia, no sé, creo que hay algo se está acoplando. Creo que se está acoplando ahí, ya. Desde que se presenta una denuncia, ¿no? Hasta que le contestamos al ciudadano, nos demoramos alrededor de 30 días, ¿no? O sea, un poco menos en realidad, ese es el tiempo normativo. Obviamente, porque no tenemos toda la capacidad para procesar de inmediato, ¿no? Si solamente tuviéramos que analizar una denuncia, seguramente demoraríamos pues 3 días, ¿no? Para registrar la información y que se identifique que efectivamente luego de un proceso de admisibilidad, la denuncia va a ser atendida por la Contraloría. Porque de repente presentan alertas y presentan denuncias sobre las cuales la Contraloría no es competente. Entonces lo que hacemos es derivarlas a las instituciones públicas que sí lo son. La Contraloría ve todo lo que tiene que ver con corrupción en el manejo de bienes y fondos públicos. La corrupción es bastante más grande que eso, ¿no? Solamente les ponía un ejemplo, ¿no? A mí siempre me preguntaban como Contralor, ¿qué está haciendo la Contraloría? Acuérdense que en el año 2018, por ejemplo, sucedió todo este caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Este caso de mega corrupción regional en el Callao que involucraba al sistema de justicia. Y a mí me preguntaban en muchos de mis viajes, ¿y qué está haciendo la Contraloría? En el caso de los cuellos blancos del puerto, nada. ¿Cómo que nada? Nada. Bueno, realmente sí hicimos una auditoría porque había unos malos manejos en el presupuesto de la Corte Superior de Justicia del Callao, pero es una cosa irrelevante, en realidad, con relación a todo el gran problema de corrupción que estaba detrás. Y es que eso es lo que tienen que ser conscientes. La Contraloría tiene que ver con corrupción en los procesos de contratación pública, en el proceso de disposición de los bienes y el uso de los fondos, ¿no? Entonces, y hay muchos casos en donde, evidentemente, la corrupción es muchísimo más grande que eso. Pero les decía, es por eso que ahora nos demoramos 30 días y luego de atender la denuncia, ¿en qué sentido atender? De decirle, señor, muchas gracias por habernos presentado la denuncia, su denuncia ha sido admitida, tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación de ver si la denuncia tiene sentido o no, y sobre todo, ¿no? Ver si la denuncia realmente va a permitir la operación del sistema de control a través de la ejecución de una auditoría o de una visita de control o de un servicio de control en general. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces no nos percatamos que con la Contraloría la única discusión que podemos tener es sobre lo que es legal. Nunca van a discutir con la Contraloría lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, injusto, lo que es moral, inmoral. No, solamente es lo que es legal. Entonces a veces se dan cosas que son legales, que nos parece una cosa absurda, pero son legales, ¿no? Y todo este proceso, en promedio, se demora como 60 días, ya un par de meses, digamos, en promedio. No, nos demoramos un poco menos, pero esos son los estándares, ¿no? ¿Cómo funcionaría en el caso de Empresarios por la Integridad? ¿No? Y digo cómo funcionaría porque
Así lo diseñamos. Suscribimos un convenio en junio del 2019. Trabajamos durante el resto del 2019, claro, vino la pandemia, ¿no? Se implementaron todos estos mecanismos, ¿no? Pero hasta el momento, este mecanismo de fast track en la denuncia no ha operado. O sea, no hemos recibido de todas las empresas que Oscar mostró, que son como 14 en 10 sectores distintos, que tienen los códigos de acceso, no hemos recibido todavía ninguna demanda, ninguna denuncia. ¿Por qué? Seguramente porque, bueno, hemos estado con el tema de la pandemia, etcétera, etcétera, pero porque la denuncia es sobre el caso que te está pasando a ti. Yo, empresario, estoy siendo extorsionado en un proceso de contratación. Ok, hazme la denuncia sobre ese caso. No me hagas la denuncia sobre, yo me he enterado de que hay un proceso de corrupción, un problema de corrupción en un proceso de contratación tal. Para eso no es el canal Fast Track. Para eso es el canal que tenemos y que atendemos a todos los ciudadanos. Que como han visto, no es solo los ciudadanos. Igual los pedidos, las denuncias que nos llegan a través del Congreso, de las instituciones, de las empresas, de las cámaras de comercio, nos llegan miles de denuncias ciudadanas o de denuncias en general, no solo de los ciudadanos. De hecho, Oscar, revisando a propósito de esta presentación y de lo que ya habíamos conversado, nuestro convenio ya vence ya, a fin de mes, hay que renovarlo, ¿no? Para poder administrativamente desplegar este modelo, ¿no? Que consiste en un procedimiento fast track, o sea, de 60 días, nuestro compromiso es bajarlo a 5. En 5 días hábiles tenemos que intervenir. Van a tener una atención personalizada, un canal exclusivo, va a tener harta coordinación interinstitucional, los vamos a capacitar en lo que necesiten, y la lógica es esta. O sea, la gestión de canales y la evaluación de las denuncias lo hacemos en 5 días hábiles, en una semana. Ese es nuestro compromiso. Pero para esto, obviamente, tiene que entrar la denuncia, y para eso tenemos que capacitarlos, tiene que entrar la denuncia que en realidad tenga toda la información que nos sirva para intervenir. Porque todavía la gente cree que hace una denuncia, pero en realidad una denuncia no es un chisme, no es un comentario, no es una opinión. Como yo digo, una denuncia es una denuncia. Es decir, tienen que dar la información que nos permita generarnos la convicción de que en realidad hay un problema que hay que investigar. Si no hay ningún indicio razonable de eso, la denuncia la vamos a archivar. Entonces, porque aquí de lo que estamos haciendo es, y es por eso que hemos conversado con el proyecto TAPI, con USAID, para poder, una vez que terminen los procesos de certificación, que se van a demorar 3, 4 meses seguramente por los tiempos que ha mostrado Oscar en la pantalla, nosotros paralelamente con aquellas empresas y entidades que estén en este programa de certificación antisoborno para pymes, embajadores de integridad, también nos contactaremos a través del programa con ellas y los ayudaremos a entender mejor cómo poder hacer esas denuncias y qué información necesitan brindarnos. Como yo digo, no me tienen que dar la prueba la consigo yo, pero me tienen que dar la información básica para poder intervenir. O sea, no es, hay corrupción en el gobierno regional X, eso yo también lo sé ya, todo el mundo lo sabe. No, es en dónde, cuándo fue, en qué proyecto, quiénes están involucrados. No necesariamente los nombres y los DNI de los funcionarios, pero sí las áreas, por ejemplo. Entonces, hay todo un proceso de formación y capacitación en el cual a lo largo de este tiempo, nosotros con todo gusto vamos a poder ayudarlos también y participar. E incluso ahora tenemos, y ese por ejemplo, no sé si ustedes han visto en los medios de comunicación, la intervención conjunta que hemos hecho en Piura. O sea, ahora ya podemos tener la posibilidad de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy simple, a la empresa la están extorsionando, tiene que pagar para que le adjudiquen la buena pro, o para que le direccionen los términos de referencia, las especificaciones técnicas, para que efectivamente haya un direccionamiento, un claro problema de negociación incompatible, y lo tienen que sobornar, y le están pidiendo soborno. Bueno,
Ahora ya tenemos los mecanismos en la coordinación con la policía, la fiscalía y las otras entidades para poder hacer una intervención conjunta. Entonces ahí nuestra intervención no solamente va a ser sacamos el informe va a salir después. Vamos a hacer una operación con una incautación, ¿no? Y seguramente, como ha pasado en el caso de cartas fianza falsas que se presentaron en Loreto, eso termina con la detención de una serie de personas, ¿no? Algo similar a lo que ha estado pasando ahora en Junín, pero en esa no hemos intervenido nosotros. Y así. Entonces se abre una posibilidad muy interesante, y es por eso que yo les decía que para mí es un gran placer participar en este evento, porque creo que vamos a poder perfeccionar y darle más contenido a esta gran iniciativa que con Oscar Caipo, con Oscar Espinosa y otros líderes empresariales tuvimos antes de la pandemia y que, claro, por todo lo que nos ha pasado, todavía no hemos podido poner en la práctica. Pero yo creo que ya cuando ustedes terminen su proceso de certificación, ya todo estará a punto para que esto pueda operar. De hecho, como les decía, hay una plataforma de presentación de denuncias dentro de la intranet ya operativa de Empresarios por la Integridad. Empresarios por la Integridad ha recibido para todos esos asociados suyos que han certificado, les hemos dado los códigos de acceso, ¿no? Y en esta misma lógica, ya a partir de este segundo semestre, se van a iniciar los procesos de trabajo con otras organizaciones, no solo con Empresarios por la Integridad, que han mostrado un gran interés también en un mecanismo como este, porque como les digo, la lógica es todos tenemos que trabajar juntos en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Definitivamente nos has dado una gran noticia este día, a pesar de los inconvenientes técnicos que hemos tenido y bueno, el tiempo que nos ha demorado volvernos a conectar, porque efectivamente creo que has dado paso a los siguientes pasos, ¿no es cierto? A los que tenemos que hacer para que podamos reavivar estos convenios que ya has firmado con Empresarios por la Integridad. Y justamente nosotros también tenemos aliados en varias de esas organizaciones, asociaciones gremiales que mencionaste al final de tu presentación. Así que este es el contexto perfecto para proceder entonces al panel. Antes, sin embargo, quisiera aprovechar para que nos tomemos una foto oficial. Entonces, ya tenemos a Jean Thomas, tenemos a ti, tenemos a los tres panelistas, y está aquí también Jessica con nosotros. Entonces, les voy a pedir, Roberto, me avisas por favor aquí está Oscar Caipo también, me avisas si estás ya preparado para tomar la foto. Entonces, a la cuenta de 3, les voy a pedir que pongan su mejor sonrisa y la mantengan unos segundos para que podamos tomar la foto. Entonces, 1, 2 y 3. Listo. Gracias. Muy bien, entonces ahora sí vamos a proceder a abrir el panel. Quiero agradecer la participación de las dos personas, además del señor Contralor, en este panel sobre la colaboración público-privada y el rol de las empresas grandes y de las pymes para promover la integridad en su cadena de valor. En primer lugar, doy la bienvenida a la señora Ana María Choquehuanca. La señora Choquehuanca es bachiller en Economía por la Universidad Católica Santa María y tiene un posgrado en Igualdad de Oportunidades para la Mujer de la Universidad Zaragoza de España. Es una empresaria con más de 20 años de experiencia en el sector privado y público. Fue presidenta de la Sociedad Nacional de Industrias de Arequipa, de la Cámara PYME y de la Asociación de Mujeres Industriales MISUR Perú. Entre otros cargos, ha sido presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, y también ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el periodo 2017 y 2018 y congresista de la República del 2016 al 2019. Actualmente preside el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa, Asociación PYME Perú. Bienvenida, Ana María. También nos acompaña el señor Alfonso de los Heros. Él es presidente CEO de Benefits and Reward Services y Country President On-Site Services del Grupo Sodexo Perú. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Lima. Cuenta con un MBA de la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign de Estados Unidos.
y cuenta con una amplia trayectoria liderando empresas a nivel internacional, desde startups hasta grandes compañías. Es considerado un CEO activista en temas de diversidad e inclusión y empresas con propósito. Bienvenido, Alfonso. Y por supuesto también nos acompaña Nelson Schack, que es magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile, licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Ha sido director general de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, director nacional del Presupuesto Público del Perú y director del Banco de la Nación. Y ha tenido un sinfín, tiene una larga trayectoria de consultor en proyectos financiados por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. Así que, Nelson, te damos también nuevamente la bienvenida. Vamos entonces a entrar a la primera ronda de preguntas para los panelistas. Voy a comenzar con una pregunta para Alfonso de los Heros, quienes ya han implementado el proceso de certificación de empresarios por la integridad para grandes empresas. Y la pregunta, Alfonso, es, en tu opinión y en tu experiencia, ¿cuáles son los beneficios que le ha traído a Sodexo implementar la certificación antisoborno de empresarios por la integridad? Gracias, Paola. Bueno, en un primer lugar, esto es importante porque finalmente es un proceso de aprendizaje, ¿no? Donde uno identifica una línea base, área de oportunidad en sus sistemas de control y prevención, y sobre eso uno hace un trabajo de construcción para evidentemente tener sistemas más sólidos que redundan también en procesos más eficientes, óptimos, y sin duda también a reducir los riesgos del negocio. Otra razón por la cual creemos que esto es importante es porque estamos hablando finalmente de un estándar de clase mundial. Es un sello de calidad que a nosotros, a mí como gerente general de la empresa, a mis accionistas, a nuestros stakeholders, nos da la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? De que nuestros sistemas son sólidos, son robustos y van a identificar cualquier irregularidad. Otro punto importante es el hecho de que, sin duda, la integridad es uno de nuestros valores. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que realmente estamos haciendo las cosas bien? Y cómo seguimos construyendo marca y reputación en un entorno como este, donde hay tanto cuestionamiento al rol y al accionar de las empresas, ¿no? Eso también creemos que es muy importante. Pero yo creo que, sin duda, y pensando en una gestión de sostenibilidad, lo que también nos empuja a una certificación como esta y a pensar en un buen gobierno corporativo es la necesidad de contribuir a mejorar el país. La corrupción le cuesta al Perú, y esos son datos de la Contraloría, 18 millones de dólares diarios, ¿no? Y las consecuencias de eso las hemos visto en los últimos meses como consecuencia de esta terrible crisis sanitaria que hemos vivido y seguimos viviendo. Eso es inaceptable. Entonces, nosotros desde la empresa tenemos que también ser conscientes de que no podemos tener éxito como empresarios, no podemos pensar en nuestro caso, en mejorar la calidad de vida de las personas a las que atendemos, no podemos pensar en contribuir al desarrollo económico, social, ¿no?, ambiental del país, si no contribuimos, ¿no?, en pro de la causa de la integridad. Entonces, aquí también vemos un beneficio, ¿no?, de construir una cultura desde la empresa hacia nuestros colaboradores, hacia nuestro entorno, que haga, ¿no?, que otra forma de hacer negocios, ¿no?, que otro país sea posible, ¿no? Y en esa mirada de largo plazo, ¿no?, que el país, ¿no?, esos 18 millones de dólares que pierde, los invierta de forma correcta, genere riqueza, genere crecimiento, genere bienestar, y como consecuencia la empresa crece, la empresa mejora calidad de vida, ¿no?, puede realmente pensar en el éxito y en su sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Esos creo que son los beneficios que nosotros vemos como más relevantes. Muchas gracias, Alfonso. Muy importante lo que acabas de decir y creo que en los rebotes que vamos a hacer de lo que se va a decir en este webinario, hay personas que nos están preguntando si vamos a dar acceso, digamos, a lo que se está discutiendo, y efectivamente vamos a encontrar los mensajes. Creo que has dado mensajes potentísimos con relación a por qué es importante, ¿no es cierto?, que una empresa
pueda adoptar un programa de prevención, luego pueda acceder a un proceso de certificación y finalmente pueda, gracias a lo que está mencionando Nelson, contribuir a través de la denuncia a ser parte de la solución. Entonces, muchas gracias por eso. Voy a continuar entonces con Ana María Choquehuanca. Ana María, quería preguntarte, en tu criterio, ya después de lo que has escuchado, ¿cuáles crees tú que son los beneficios que tiene para las pymes, ya en este caso específicamente, contar con un programa de prevención de la corrupción? Estás con el micrófono en mute. Ok, bien. Bueno, muchas gracias, Paola. Un saludo a todos los panelistas aquí presentes, en especial al Contralor de la República. En nombre de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa, PYME Perú, quiero brindar un agradecimiento a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y a la Asociación de Empresarios por la Integridad, por la invitación que se me hace para integrar este panel. Bueno, en primer lugar, me gustaría resaltar primero algunas cifras sobre el impacto de la corrupción. Creo que es importante que, pues, tenemos que, de acuerdo al Banco Mundial, la corrupción le cuesta al mundo el 5% de su PBI anualmente. Y en el Perú, según el INEI, más del 60% de la población coloca a la corrupción como la principal preocupación. Y eso es algo que nosotros tenemos que resaltar, porque esto ha ido escalando, ha crecido y seguirá creciendo mientras el sector privado y el sector público no nos pongamos de acuerdo, no hagamos una alianza estrecha para que esto pueda bajar. Asimismo, el último informe de la Contraloría, denominado Cálculo del Tamaño de la Corrupción y la Inconducta Funcional en el Perú, calcula que en el Perú se pierden 23.000 millones de soles por corrupción e inconducta funcional. Entonces, a nosotros eso nos preocupa gravemente. ¿Por qué? Porque la corrupción, es sabido, genera pobreza, debilita el sistema político, el sistema judicial, y es una amenaza para las empresas porque no las deja trabajar, no las deja tener rentabilidad para lograr un desarrollo con crecimiento, un desarrollo de acumulación en el caso de las pymes. Y esto afecta a la economía, la confianza y sobre todo los principios fundamentales del país, de nuestra patria. La corrupción, ¿cómo impacta en las pymes? Constituye uno de los principales obstáculos que enfrentan las pymes en su entorno de negocios. Los altos costos de corrupción, que se traducen en coimas, cupos, incentivos, sobornos, genera como resultado que los márgenes de ganancia y supervivencia en la pequeña empresa se pongan en juego. Ante esta realidad, promover la agenda de integridad en las pymes es fundamental. Y llegan a decir inclusive que no solamente en los costos, quienes piden esas coimas, llegan a decir que no solamente se debe considerar el IGB, sino también el IGC. Y de la forma más normal, el impuesto general a la coima. Y eso es algo realmente que a nosotros no nos sorprende, porque esto ha venido sucediendo en los últimos años, pero que sí nos preocupa grandemente porque hay que atacarla y hay que sacarla y arrancarla de raíz. La probabilidad de que las pymes se impliquen en actividades de corrupción aumenta en función del número de trámites. Hay una tramitología terrible en el país, trabas, gestiones, papeleos que requieran para llevar a cabo actividades empresariales. Otro problema relacionado con la complejidad de los trámites burocráticos es que en ocasiones las pymes no tienen acceso a la información. Ojo, debilidad fundamental de parte del Estado, la falta de información acerca de los requisitos y procedimientos. Eso es algo que hay que resaltar. Como consecuencia, cometen errores y se convierten en objetivos fáciles y frecuentes de la corrupción. Desde la Asociación PYME Perú, nosotros tenemos claro la importancia de políticas de integridad en el sector. Sabemos que la decisión de una empresa de no implementar políticas de integridad puede acarrear distintas consecuencias negativas. Pero ¿cómo podemos hacerle frente si la coima no factura? La coima no da documentos, la coima no genera pruebas palpables, visibles, que son las que piden algunas autoridades. A modo de ejemplo, la ausencia de políticas de integridad y controles internos debe, en primer lugar, puede facilitar la comisión de delitos asociados a la corrupción por parte de uno o alguno de sus miembros. Puede generar dificultades para el acceso a los créditos, crear una mala reputación en el mercado e imposibilitar que la empresa
realice contrataciones con el Estado. Por último, quiero señalar que en el mercado, donde la cultura del cumplimiento se hace cada vez más real y más visible, la integridad tiene como principal ventaja el optimizar la cadena de valor. Y eso es lo que tenemos que lograr, optimizar esa cadena de valor, porque ahí se involucra a actores directos e indirectos. Por ejemplo, muchas pymes son proveedores de grandes empresas que ya manejan temas de cumplimiento. Y no estar en regla significa no contar con políticas de integridad, significa que puede ser condicionante en ser seleccionada como proveedor. Y eso es algo muy bueno y algo que esperamos alcanzar muy pronto. Gracias, Paula. Gracias, Ana María. Veo que de alguna manera también ha respondido a una inquietud que se ha venido presentando en el chat con relación a algunos de los problemas que enfrentan las pymes, ¿no es cierto?, en este sector y en este sentido. Y veo también que tus primeros comentarios nos permiten contextualizar, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del impacto social, cuál es la necesidad y la importancia de que las pymes puedan adoptar este tipo de programas de cumplimiento. Muchas gracias, Ana María. Por último, entonces, le voy a dar la palabra a Alfonso de los Heros para que ya nos habías comentado, Alfonso, cuáles son un poco el proceso por el que tiene que pasar una empresa. Eso no es de un día, de la noche a la mañana. También nos has comentado cuáles son esos grandes beneficios desde el punto de vista de reputación. Quizá ahora nos gustaría que nos comentes un poco cuál es tu visión acerca de cuál es el rol de las empresas grandes con las pymes, ¿no es cierto? Justamente las empresas grandes muchas veces tienen en su cadena de valor empresas que son de menor tamaño, y de qué manera puede la empresa grande contribuir o jalar a la empresa pyme en este ecosistema de la integridad y de la lucha contra la corrupción, y cuáles son esos beneficios y de cómo se puede hacer y qué hay que hacer en este sentido. Alfonso, por favor. Gracias. A ver, yo creo que es importante ver a la empresa, a la gran empresa, como un agente de cambio, ¿no? Un agente transformador, alguien que puede liderar un proceso de transformación cultural. ¿Y por qué? Porque pensemos en un Sodexo. Sodexo es una empresa que tiene más de 6.500 colaboradores a nivel nacional, opera en costa, sierra y selva, tiene cerca de 1.000 proveedores, de los cuales más de 400 son pymes. Tiene una huella bastante importante en el país, ¿no? Entonces, desde ese lugar, ciertamente nosotros tenemos que ver cómo podemos desarrollar nuestro negocio allí donde estamos, de forma correcta, de forma sostenible, de forma eficiente. Y en ese sentido, somos conscientes de que tenemos, de alguna manera, que trabajar con todo nuestro ecosistema y particularmente en este caso con nuestros proveedores para ver de qué forma podemos asegurarnos, ¿no?, de que esa cadena de valor respeta ciertas reglas de juego mínimas y sin duda está alineada en nuestras formas y prácticas de hacer negocio, ¿no? Comparte con nosotros nuestros valores, nuestros principios, y no es parte de ningún esquema que pueda estar relacionado con la corrupción, ¿no? Entonces, desde esa mirada, y evidentemente cuando pensamos en pymes, sabemos que las pymes no necesariamente conocen o tienen acceso a toda la información, a las mejores prácticas, y más allá de que estén interesadas en alinearse, ¿no?, con nuestros protocolos, con nuestras políticas, nuestra cultura, pues necesitan ayuda y apoyo, ¿no? Es así que iniciativas como la de Empresarios por la Integridad, o USAID, ¿no?, o el trabajo que se hace en articulación con la Contraloría son fundamentales porque justamente ayudan a que todas aquellas empresas que realmente están interesadas por hacer la diferencia, interesadas en trabajar con grandes empresas como es Sodexo, puedan realmente aprender de estas nuevas prácticas y ver de qué forma las pueden aplicar en sus negocios, ¿no? Para nosotros cada vez es más importante trabajar con empresas que cumplan con ciertos requerimientos mínimos, ¿no?, que cumplan con protocolos, que se comprometan en la lucha contra la corrupción, ¿no?,
que tengan principios, que trabajen con integridad. Y tenemos y vamos a seguir viendo cómo podemos hacer para ir reforzando ese entorno, ¿no? de hacer las cosas bien, de hacer negocios de forma correcta, y cómo vamos desarrollando cada vez más, y como decía yo al principio, contribuyendo a transformar, ¿no? nuestro entorno, nuestro ecosistema, bajo esa lógica de cultura de la integridad, ¿no? Creemos que ese es el camino, creemos que eso genera un efecto dominó, porque estamos hablando de miles de colaboradores también, que son parte de, o que comparten con nosotros esos principios y esos valores, pero también de miles de proveedores que tienen miles de colaboradores, que tienen a su vez también otros proveedores, y que, ¿no? en una lógica de cascadeo, poco a poco van, ¿no? Transformando esos entornos, y ojalá, no es algo fácil ni de corto plazo, pero en unos años esa lógica de hacer negocios hoy día en el Perú, que es perniciosa, ¿no? que le genera un costo brutal al país, va cambiando y se va corrigiendo, ¿no? De eso se trata, y yo creo que en ese sentido las grandes empresas tienen un rol fundamental. Muchas gracias, Alfonso. Definitivamente creo que las empresas que están hoy por hoy trabajando o tienen la certificación de empresarios por integridad están justamente en ese camino, y aquí estamos también como proyecto para encontrar las maneras de que esto se pueda dar con las pymes. Como hemos iniciado, estamos con unos minutos de retraso, y bueno, el taller termina a las 6:30. Nos quedan 6 minutos, por lo que voy a hacer un pequeño cambio en las preguntas para que podamos terminar precisamente a las 6:30. Algunos de ustedes tienen unos compromisos y no quisiera que nos retrasemos más. Entonces, en ese sentido, hay una pregunta de los participantes, entonces me voy a permitir hacérsela a Nelson Schack. La pregunta dice lo siguiente: en el fast track la denuncia tendría que ser no anónima, así es como dice la pregunta. Esto no reduce el hecho de que las empresas no denuncien por miedo. En mi experiencia, los empresarios prefieren no denunciar si es que se sabrá de dónde viene la denuncia. Creo que tú y yo lo habías señalado, pero si puedes reforzar el hecho de cuál es realmente la calidad de la denuncia, si es anónima o no, ¿no es cierto? Y precisamente tomando en cuenta esta consideración que hacen. Estás con el micrófono en mute. Sí, de hecho, esta parte de este trabajo, como bien se ha mencionado, parte de la base de la confianza, ¿no? O sea, nosotros tenemos un canal de denuncias donde entran miles de denuncias. La única forma de dar un fast track y hacer un tratamiento especial es poderla discriminar. Es por eso de que sí, efectivamente, si se presenta una denuncia de una empresa, de Empresarios por la Integridad, o de cualquier otra organización que haya sido ya certificada y que haya firmado convenio con nosotros, que eso es solamente en este caso es lo que tenemos con Empresarios por la Integridad, aunque en realidad ya el convenio está por vencerse, hay que volverlo a suscribir, es indispensable de que se pueda y se va a identificar, ¿no? Pero van a tener que confiar entonces de que esa denuncia va a ser tramitada con las respectivas reservas y la confidencialidad que le corresponde, ¿no? Pero seamos conscientes, siempre al final se va a saber quién hizo la denuncia. Eso es inevitable. La propia gente de las entidades va a saber, pero precisamente de eso se trata, de ir formando una cultura, y esto debe estar asociado también a que ya ¿no? le van a poner el foco a ese proceso de contratación y a esa entidad. Y como esto es parte de todo un programa mucho más grande y complejo de control concurrente, de absorción de oficinas de control institucional, de la reforma del control en el Perú, yo creo que no debe haber un problema sustancial. Sin embargo, somos conscientes que tenemos que mejorar los mecanismos de protección al denunciante, ¿no? Pero eso lamentablemente está fuera del ámbito de competencia de la Contraloría. Hay una ley de protección al denunciante y estamos haciendo en lo que nos corresponde todos los esfuerzos para que efectivamente estas denuncias que lleguen no generen después este incentivo perverso de
que, claro, vas a perder la contratación. No tienes por qué perder la contratación. Lo que va a suceder es que seguramente se va a hacer otra contratación, ¿no? Ya en el marco de un proceso de control concurrente de la propia Contraloría. O sea, y para terminar, la Contraloría siempre ha hecho control posterior, es decir, haz la contratación, la vemos después. Ahora no, ahora tenemos un mecanismo para intervenir en ese momento. Y de ser necesario, a través de los informes de la Contraloría, se puede hasta producir una retrotracción en los procesos para que se vuelvan a hacer ya de manera correcta con la supervisión y vigilancia del Sistema Nacional de Control. Entonces, muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, sí. Gracias, Nelson. Bueno, entonces vamos a darle quizá un minuto a Ana María Choquehuanca para que puedas quizá comentar sobre este tema de la acción colectiva, ¿no? Desde la perspectiva de las pymes y en el marco de la acción colectiva, ¿cómo se puede trabajar hacia un mismo fin con las entidades del Estado? Bueno, ya Nelson nos ha comentado cuál es la visión que él tiene desde la perspectiva de la denuncia, pero hay algunas otras actividades y acciones, más bien acciones, no actividades que se pueden hacer desde el marco de la acción colectiva para lograr digamos, reducir las oportunidades de corrupción en el país. Adelante, Ana María, un minuto. Bien, Paola, brevemente. La lucha contra la corrupción requiere el compromiso y acción de todos los sectores, eso es indudable, y no puede ser llevada adelante por un solo actor de forma individual. Eso tiene que quedar bien claro. La tolerancia cero a la corrupción solo se verá alcanzada con el compromiso y trabajo conjunto de autoridades públicas, empresas del sector público y privado. Eso tiene que quedar establecido. Multinacionales y pymes, cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales y todas las partes interesadas. Cada uno de estos sectores tiene un rol clave en la lucha contra la corrupción. O sea, no vale ponerse de costado. Y hemos visto que muchas veces hay autoridades que se ponen de costadito. ¿Por qué será? No sé. Por todas estas razones, hay que ver que la integridad no solo como un tema de convicción personal, sino un elemento que crea una ventaja competitiva y mejora el posicionamiento de las empresas en el mercado. Eso es algo vital. La población tiene que percibir y saber que tenemos la capacidad de trabajar juntos, el sector público, el sector privado, la población, y reconstruir nuestra economía y nuestro país, que lamentablemente por la corrupción hemos ido destrozando el país en estos años y creo que es hora de volver a reconstruirlo y luchar contra este flagelo. Eso es, Paola, y espero que, bueno, nosotros siempre a disposición del Contralor también para que nos ayude con el tema de las pequeñas constructoras de la PYME y poder direccionar esas denuncias que necesitan para poder accionar. Muchísimas gracias. Gracias, Ana María. Alfonso, entonces, la misma pregunta para ti, un minuto ya para ir cerrando antes de darle la palabra a Jessica Soto para cerrar el evento. Yo creo que, eventos como apuestas como la de Empresarios por Integridad, USAID, ¿no? Trabajar junto con la Contraloría, son iniciativas y mecanismos que ayudan a este proceso de transformación, ¿no? Donde hay mucho que hacer para, yo creo que sensibilizar, capacitar, formar, sin duda también certificar, ir incorporando a más empresas, a más también actores, ¿no? A esta que debería ser una gran iniciativa realmente país, ¿no? Para generar un cambio real en la forma como hoy día se hacen negocios y evidentemente contra la corrupción. Muchísimas gracias, Alfonso. Entonces, voy a darle la palabra a Jessica Soto, ella es lideresa de acciones con el sector privado del proyecto Inversión Pública Transparente, para que dé el cierre del evento y haga un llamado a la acción. Jessica, por favor. Muchas gracias, Paola, y buenas tardes a todos. Queremos agradecerles en nombre de Empresarios por la Integridad y el proyecto Inversión Pública Transparente de USAID por su presencia. Agradecemos también a nuestros aliados, la Contraloría General de la República y CONFIEP por su valioso apoyo. Hoy día hemos resaltado los beneficios que conlleva para las pequeñas y medianas empresas del sector construcción y su cadena de valor contar con un programa de prevención para hacer frente a los desafíos vinculados a la corrupción. Asimismo, se ha destacado la importancia que tiene la denuncia como parte
del modelo de prevención de la corrupción y el rol de la Contraloría General de la República para elevar el ecosistema de integridad pública y la lucha contra la corrupción. Hemos abordado también el rol crucial que tienen las grandes empresas como agentes de cambio y de transformación cultural en promover valores, principios y mecanismos de integridad a lo largo de sus cadenas de valor. Finalmente, hemos también comprendido la fuerza que tiene la acción colectiva para abordar los desafíos vinculados a la corrupción, tanto dentro del tejido empresarial conformado por pequeñas, medianas y grandes empresas, así como asociaciones empresariales que las representan, y también la fuerza que tiene la acción colectiva en la relación público-privada. Cerramos así este evento invitando y animando a todas las pequeñas y medianas empresas del sector construcción, de la infraestructura pública y su cadena de valor de las regiones priorizadas por el proyecto de USAID a sumarse al programa de certificación antisoborno para pymes embajadoras de la integridad. Estamos convencidos de que las pequeñas y medianas empresas tienen un rol primordial en promover la integridad, contribuyendo así a generar un círculo virtuoso en cada una de las regiones de nuestro país donde ellas operan. A partir de hoy hasta el 7 de julio, la difusión y convocatoria del concurso, así como la información relacionada a las bases y al proceso, estarán publicadas a través de las redes sociales de las instituciones organizadoras y sus aliados. Pueden ustedes visitarnos en las páginas web y redes sociales de Empresarios por la Integridad, de CONFIEP, de USAID, así como a través también de las cámaras de comercio y de la construcción de las regiones priorizadas por el proyecto. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Muy buenas noches.